Capítulo 35. Conociendo mejor al murciélago. Momentos después con Bárbara y Dina. Por Dios, sentí que se acababa el mundo o bueno, no quiero imaginar los ventanales de los edificios, si los de aquí han explotado, dijo Dina. Ya se habían escuchado como los ventanales fueron completamente rotos. Eso sería un buen gasto para la empresa. Aún sigo sin creer que Goku haya provocado todo esto, su poder, nunca pensé experimentarlo, dijo Bárbara. Pero esto se sintió peor que la vez que hizo temblar la tierra con su fase 2, dijo Dina. Bárbara miró a Dina al escuchar eso, el único pensamiento que se le vino. Ambas salieron a la oficina principal, y notaron como una Alex sudando y agitada entraba a la sala. Alex. Fue lo que Bárbara y Dina dijeron al verla. Dios, al fin pude llegar, pensé que moriría en el camino, dijo Alex tranquilizándose. Tienes agallas para moverte en pleno temblor del planeta, dijo Dina. Menos mal que no estaban en su cueva secreta, no tenía ganas de buscarla, dijo Alex. ¿Y tú cómo sabes sobre la cueva?, inquirió Bárbara. Bueno, como sabrán, el fuerte de Goku no es guardar secretos, dijo Alex sonriendo. En realidad, ¿cómo pasaste sin que los guardias de seguridad te bloquearan el paso?, preguntó Dina ahora. Se vuelven muy amables cuando dices que eres la cuñada del dueño de esta empresa. Pero ahora preguntaré yo, ¿dónde está Goku Okara?, dijo Alex. Bárbara y Dina se vieron fijamente, siendo que la valiente fue Bárbara al querer hablar primero, ordenándole a Alex que se sentara, que esto no sería nada fácil de explicarle. Con Jason y Dick. Ellos estaban saltando entre edificios, con rumbo a la empresa de Bárbara. Solo estaban a 3 edificios, no quedaba nada. Dios, no quiero vivir esa experiencia nunca más. ¿Acaso viste la mirada de ese sujeto?, dijo Jason con un escalofrío al recordar cómo el Saiyajin lo miraba fijamente, solo sintió furia en su mirada. Yo me sentía asfixiado junto a él, su aura tan, como decirlo, imponente, es como si fuera un ser completamente fuera de aquí, su forma era completamente distinta, su pelo no era tan alargado, dijo Dick. Sí que recuerde, su pelo era rubio, pero era solo un pelo pincho, dijo Jason. Dick se quedó callado pensando, no sabían dónde se estaban metiendo, y esperaba que Bruce no hiciera una estupidez. Llegamos, dijo Dick. Ambos miraron todo el edificio como estaba destrozado, claramente sus ventanales. Eso le costará bastante carito a Bárbara, dijo Jason con una sonrisa. Espera, antes de entrar, me está llamando Bruce, dijo Dick colocando su dedo en el oído para atender el comunicador. Con las chicas. Como que han secuestrado a Kara y Goku no se sabe dónde está, gritó Alex al punto de casi darle algo por la noticia. Ambos se habían separado ya que hubo 2 ataques en distintos bancos, dijo Bárbara. Pero de algún modo Cadmus logró comunicarse con ella y consiguió engañarla, dijo Dina. Esos bastardos la habrán debilitado con kriptonita, pero ¿y con Goku qué sucedió?, preguntó Alex. Cuando logramos comunicarnos con ella era tarde, habíamos perdido contacto con Kara, dijo Bárbara colocando el fragmento del video o lo poco que tenían. Alex pudo ver cómo Goku entraba en un derribo al edificio donde habían captado la señal de Kara por última vez, viendo algo que hizo que se tapara la boca de la impresión. ¿Esa sangre es de...? Intentó preguntar Alex, pero Bárbara le asintió para que siguiera viendo. Vio como Goku gritaba su nombre por todos lados, como todas las paredes estaban manchadas de sangre, y con ellas el mensaje que estaba garabateado en la pared. Luego poco a poco fue perdiendo la señal ante un grito de Goku. Él fue el causante de que la Tierra casi se fuera a la mismísima mierda, dijo Alex. Sí, aún no sabemos nada de él, dijo Bárbara. Será mejor que salgamos, dijo Dina viendo las cámaras de seguridad que volvieron a funcionar. Dick y Jason estaban saltando al edificio. De acuerdo, algo ya se enteraron, vamos, dijo Bárbara. Alex solo asintió, no podía creer que todo esto estuviese pasando. Con Jason y Dick. Supongo que estarán detrás de esta puerta, es la oficina, dijo Jason abriéndola y notando a una Bárbara de brazos cruzados viendo hacia ella. Con un café me conformaba la bienvenida, dijo Dick.
¿Andan perdidos?, preguntó con sarcasmo Dina. Bueno, sí y no, básicamente vinimos acá por no morir del susto con todo lo que pasó, respondió Dick. Si digamos que esa persona que hizo temblar todo nos dijo que mejor habláramos con ustedes y lo dejemos solo, dijo Jason viendo fijamente a Bárbara, la cual abrió levemente los ojos ante lo dicho. ¿Qué quieres, Dick?, intentó decir Bárbara, pero fue cortado nuevamente. Barbs, ya que piensas que es un paranoico y sabes de quién hablo, pero ahora te estamos hablando nosotros. Kakaroto, en un estado de ir, nos dijo que si queríamos hablar que fuéramos contigo, parece que te conoce, dijo Dick de manera seria. Bárbara lo vio y sabía claramente lo que pasaba, y Dick era una de las personas en las que podía hablar y confiar. Pero antes, al saber que venían por parte de Batman, no querían que jodiesen su vida ni la de Goku. Bueno, si ya se los dijo él mismo, quiero saber qué hacían ustedes con él, inquirió Bárbara. Realmente detectamos de dónde venía el origen de la onda de poder y fue cuando vimos un edificio pasar al mismo polvo, y en ese mismo lugar juraría que era Kakaroto, solamente que su pelo estaba más largo de lo normal y tenía cara de villano, normal que con esa cara Batman esté detrás de él, dijo Jason. Dina, Bárbara y Alex se miraron entre ellas, deduciendo claramente de qué se trataba, aquella transformación que en esos mismos recuerdos, vieron como todo el planeta tembló, tenía sentido ahora todo. Ya veo, pero ahora no sabemos dónde puede estar. Nuestro plan es recuperar a Supergirl, que fue capturada por una organización llamada Cadmus, la cual no le caen muy bien los alienígenas, dijo Dina. Oh, eso a Superman no le va a gustar, dijo Dick pensando en cómo se pondría Clark. Sí, es por eso que Kakaroto pudo haber perdido el control, dijo Bárbara. Ja, así que esos dos estaban juntos, entonces ahora me creo que ese tal Goku y Kakaroto son personas distintas, dijo Jason. Bárbara dio una sonrisa de lado, Jason seguía siendo algo tonto para algunas cosas. Kakaroto no podía sentir la energía de cualquier ser vivo. ¿Por qué no la busca así?, preguntó Dick. Porque no la encuentro por ningún lado, dijo la voz de alguien detrás de ellos. Go, Kakaroto, ¿estás bien?, dijo Bárbara con una sonrisa. Ante ellos estaba Goku manteniendo su melena, la cual representaba su fase 3 del Super Saiyajin, rayos a su alrededor se movían disparatadamente. Veo que están aquí, dijo Goku mirando a Dick y a Jason, luego miró a Bárbara y le dio una leve sonrisa para tranquilizarla. Él se acercó y le habló al oído. No creo que aguante mucho en esta forma, ¿tú confías en ellos para volver a mi forma base?, preguntó Goku. Bárbara tardó en contestar, aún no creía ver a Goku en esa forma, era como un villano, pero no. Son de confianza, aunque son medios tontos a veces, dijo Bárbara. Goku se la quedó mirando esperando una confirmación. Bárbara, ¿esos rayos no harán nada?, preguntó Dick. Bárbara por último lo vio a Goku y le asintió, no tendrían que preocuparse por ellos dos. No descuida, él sabe controlar su poder, dijo Bárbara sonriendo. Goku ante un suspiro volvió de golpe a su forma base, haciendo que Jason y Dick queden con la boca abierta. Él es, intentaba decir Jason. Hola, soy Goku, dijo Goku con su sonrisa, tendiendo una mano a Dick primero. Dick estaba medio atontado, pero reaccionó. Hola, mucho gusto, dijo Dick no sabiendo si decirle Kakaroto o ahora Goku. Solo dime Goku, dedujo el Saiyajin al ver la cara de duda. Luego de eso le tendió la mano a Jason. Mucho gusto, dijo Jason. Tranquilo Jason, Goku no te hará nada, es más bueno que el pan, dijo Dina sonriendo al ver la cara de duda de Jason, el no saber cómo actuar frente a semejante sujeto. ¿Por qué le haría algo?, preguntó Goku con duda. Por nada Goku, solo es un broma entre nosotros, dijo Bárbara. Bueno, pero nadie va a obviar que has conseguido tu transformación, dijo Alex acercándose a Goku. Este le sonrió y le asintió. Sí, solamente me cuesta mantenerme en esa forma, me desgasta mucho, no es como cuando estaba muerto, dijo Goku. Un momento, ¿has estado muerto?, inquirió Dick.
Si son temas que ahora no se van a resolver, nuestro objetivo es encontrar a Super Girl, dijo Bárbara. Goku volvió a una mirada seria y asintió. Alex, te juro que traeré de nuevo a tu hermana, dijo Goku. Confío en eso, Goku, ya he visto de lo que eres capaz, respondió Alex. Goku, ¿podemos hablar?, dijo Bárbara. Goku asintió y se fueron a otra habitación. Y bueno, que los trae a National City, dijo Dina con una sonrisa, viendo a Dick y a Jason. Ya sabes la respuesta a eso, tiene traje de murciélagos, dijo Dick. Si ya sabía, solamente quería que lo dijeras, respondió Dina. Con Bárbara y Goku. Goku, lo quiero decirte es que a la hora de buscar a Kara no te confíes, recuerda, no es tu mundo y hay cosas que no sabes que pueden hacer. Un simple error y tu vida puede estar en riesgo y no quiero que te pase nada, dijo Bárbara tomando la mano de Goku. Goku la vio y podía notar la gran preocupación de Bárbara en él. Lo sé, Barbs, tendré cuidado, dijo Goku. No, Goku, no basta con eso, júramelo, ve con todo, no te confíes, en este universo nunca sabes lo que puede matarte, puede ser hasta lo mínimo que te sorprenda, dijo Bárbara. Goku solo se quedó callado para ella siguiera. Hay seres en este universo que te puedes cruzar, que usen magia y tu fuerza la tendrás que usar más rápido que los pensamientos de ellos, dijo Bárbara. Pero, ¿por qué me dices esto?, preguntó Goku con dudas. No lo sé, simplemente tengo un mal augurio, dijo Bárbara con una mano en el corazón. Ey, descuida, estaré bien, Barbs, prometo no confiarme con nadie. Es curioso porque es algo que siempre me recomendaban y nunca lo hacía, dijo Goku para zanjar la conversación. Es lo único que te pido, dijo Bárbara. Ellos volvieron a la sala con los demás, para planear cómo rescatar a Super Girl y Monel. Al día siguiente. Base de Cadmus. Goku, fue lo que dijo rápido Kara, para luego sentarse, no había dormido muy cómoda en aquella celda. ¿Te encuentras bien?, dijo Monel en la celda de al lado. Ahora sé lo que sienten los villanos cuando los golpeo. Esta se levantó y miró el lugar donde estaban. ¿Y tú cómo estás?, terminó de decir Kara. He estado mejor, pero supongo que a ti te engañó el clon de Gon, ¿verdad?, preguntó Monel. No es un clon, es el verdadero Ankh, solo que algo retocado, dijo Kara intentando arrancar las celdas. Es inútil, solo habrá que esperar, hace un rato todo el lugar tembló y parecía que íbamos a quedar atrapados aquí, creo que fue Goku, dijo Monel. Es Kakaroto, recuerda, si por más que estaba durmiendo me desperté, te diría que todo el planeta tembló, dijo Kara. ¿Qué quieren de nosotros, Cadmus?, preguntó Monel. No lo sé, pero algo bueno no debe de ser, dijo Kara. Dios, sé que Goku tiene un poder asombroso, pero nunca creí que pudiese sentir como toda la Tierra temblase, es algo aterrador. Clark es capaz de mover un planeta, tiene una fuerza increíble, pero los poderes de Goku son como bombas nucleares, y las puede hacer a su gusto, pensaba Alex, con un escalofrío al pensar en un Goku maligno. Ella estaba en la DO, solo para mantener a Gon tranquilo, ya que estaba preguntando por Kara. Alex logró evitar el tema, pero algo que no se podía dejar pasar por alto era la sangre de marciano blanco que Gon llevaba ahora en su sangre. La pobre víctima esta vez de ser apuntado fue un agente que estaba llegando 5 minutos tarde y Gon lo confundió con un marciano blanco. Base de Cadmus. Ahí se encontraban unos cuantos hombres custodiando la puerta. Oye, ¿no crees que la jefa se ha sobrepasado? ¿Sentiste el temblor de ayer?, dijo uno de los hombres. Sí, espero que no sea aquel alienígena del que tenemos que custodiar la puerta, aunque sigo temiendo de Superman. Un segundo, ¿quién es él?, dijo el guardia mirando como un sujeto con un aura dorada, rayos que lo rodeaban, cabello rubio, se acercaba al lugar caminando lentamente. Es Kakaroto, disparen, ordenó uno de los hombres del lugar. Un tiro en la cabeza bastará, dijo uno que iba de sobrado, pero al disparar vio como la bala rebotó con el aura del Saiyajin. Su cara cambió a una de asombro, para luego terminar en una de terror.
Kakaroto en un pestañeo desapareció y apareció delante de todos los hombres con una mirada seria, haciendo que todos disparen pero nada surtía efecto. Kakaroto levantó una mano y expulsó una ráfaga de viento para mandar a volar a todos los hombres en el lugar. Algo que nunca tuvo en cuenta Goku es que los humanos de ese mundo eran más sensibles a caer de ciertas distancias/alturas, no eran como en su mundo que eran más resistentes. Los soldados al salir volando cayeron y unos cuantos terminaron con los huesos rotos, de piernas, brazos. Bárbara me dijo que tuviese cuidado con lanzarlos fuerte, pero no tengo ganas de estar perdiendo tiempo, pensó Goku. Otra ráfaga de ki fue dirigida a la puerta, haciéndola volar en 1000 pedazos. Del otro lado de la puerta había más guardias que estaban frenando el paso a Kakaroto. No estorben, gritó Kakaroto expulsando su ki, haciendo que todos los guardias se estrellen contra las paredes. Goku siguió abriéndose paso entre todas las personas, hasta que no encontró nada y entonces tomó a un guardia por la remera. ¿Dónde está Super Girly el Daxamita?, preguntó Kakaroto con furia en sus ojos. No, lo sé, solo nos mandaron a defender esta base, dijo el guardia que fue arrojado nuevamente al suelo. Kakaroto ante esa respuesta, arrojó al sujeto al suelo. Solo aléjate de este lugar, ya no existirá más, dijo Kakaroto apuntando al suelo con una bola de ki. Sí, atinó a decir el hombre con algo de tartamudeo. Al estar todos afuera, la base voló en 1000 pedazos. Hay que correr, gritó un soldado. Hacen eso y vuelo por completo este lugar en un radio de 100 metros, en segundos, dijo Kakaroto que aterrizaba a un costado. Se quedarán aquí y esperarán a la policía, dijo Kakaroto, viendo como todos asentían con miedo. Kakaroto salió volando, con un mal presentimiento, al menos eso le decía su corazón, si no se apuraba algo podía salir mal. Base de Cadmus. Kara era llevada por los pasillos aún mareada por perder sus poderes. ¿Qué quieren hacerme?, dijo Super Girl, la cual intentaba sacar fuerzas para pararse pero no podía. Los hombres no respondieron, solo llegaron a una sala, la colocaron en una silla la cual encima tenía un foco de luz roja. La ataron de manos y piernas, mientras Lilian a su costado miraba todo. Lilian se acercó con una sonrisa y tomó una muestra de sangre de Kara. ¿Qué quieren hacer con mi sangre?, preguntó Super Girl. Oh, ya te respondieron eso, respondió Lilian con una sonrisa. Kara al escuchar eso, y recordar, hizo un esfuerzo más grande para liberarse, pero era inútil. Que yo sería la causante de que le hagan algo, pensaba Kara, mientras lágrimas caían por sus mejillas. Una imagen de Goku fue lo último que se vino a la mente, antes de caer completamente desmayada. Noche. Dina, Dick y Jason estaban en otra base derrotando a todos los guardias. ¡Ah! Fue un grito por parte de Dina. No pierdes el toque, dijo Jason disparando a las manos de los guardias para que soltaran las armas. Muy bien, tú, dime dónde está Super Girly el Daxamita, inquirió Dick. El guardia le escupió la cara a Migduin. Eso fue descortés, dijo Jason pegando un tiro y haciendo que la bala le roce el oído al guardia, haciendo que se quede sordo momentáneamente. Será mejor que hables, porque la siguiente lo no errará, dijo Dina. Ahora dime dónde está, dijo Jason apuntando su arma. Ellos no están aquí, lo juro, por favor no dispares, dijo el guardia con los ojos cerrados. Me parece que no miente, dijo Dick, noqueándolo. Eso fue por escupirme, volvió a decir Dick. Con Goku. No creo que podamos controlarlo más, será mejor que nos retiremos, dijo un guardia. Es como pelear contra Superman, pero las balas de kriptonita que tengo no sirven, dijo otro viendo cómo las balas rebotaban contra el aura dorada de Kakaroto. Entonces el suelo tembló bruscamente, haciéndolos caer a todos. Ellos nunca pensaron ver toda su base destruida en segundos. ¿Dónde está Super Girl?, gritó Kakaroto expulsando más ki. No está en este lugar, dijo un guardia cayendo inconsciente ante la mera presencia. Goku respiró profundamente para tranquilizarse, no era momento de alterarse, necesitaba encontrar a Kara.
Lo estresante era no poder encontrar al enemigo, usualmente el enemigo siempre aparecía para pelear con él. El único secuestro que había pasado, era el de Gohan, y definitivamente eso fue algo que lo exasperó. Kakaroto, ¿me escuchas? Preguntó Bárbara por el comunicador. Sí, te escucho, dijo Kakaroto. Te envió la ubicación de los 2 últimos lugares que registramos, dijo Bárbara. Gracias Barbos, dijo Goku una sonrisa y con eso despegó al cielo. Con Kara. Kara había sido arrojada nuevamente a su celda, con el mínimo cuidado. Super Girl, ¿qué te hicieron? Preguntó Monel con preocupación. Tomaron mi sangre, eso fue todo, dijo Super Girl apoyándose en un verja para mantenerse en pie. Tus lágrimas no dicen lo mismo, dijo Monel. Estoy asustada por eso, Monel. Si algo me pasa, dile a Go. Intento decir Super Girl. No, nada de despedidas, Gok, digo el pelos parados no perdonaría que yo dejara que te pasara algo, así que los 2 saldremos de esta. Y en dado caso que no lo haga, diles que morí de manera épica, dijo Monel. Kara no pudo evitar reír, hasta en un momento así. Monel iba a seguir hablando, pero justo llegó un hombre encapuchado que se colocó enfrente de las celdas. Kara se paró de inmediato. ¿Quién eres? Preguntó Kara. El sujeto mientras abría la celda respondió. Kara, yo soy tu padre, dijo el sujeto sacándose la capucha. Oigan, es que sí entendí la referencia, dijo Monel. Jeremia, exclamó Kara con alegría, yendo a abrazarlo. Su padre la abrazó unos instantes para luego soltarla. Tenemos que irnos de este lugar, dijo Jeremia yendo a la celda de Monel para abrirla. Monel lastimosamente dio 2 pasos y cayó al suelo, la bala que tenía incrustada lo estaba matando al ser de plomo. Ayúdame a llevarlo a la mesa, dijo Jeremia. Ambos lo subieron a la mesa para así poder ayudarlo. El plomo se expande, necesito sacar esa bala, dijo Jeremia. Debí hallarte antes, dijo Kara. No importa ahora, me enorgullece que hayas estado salvando el mundo, también me cae bien tu novia, hizo temblar al planeta por ti, eso no cualquiera lo hace, tu primo podría, pero son primos y no viene al caso, dijo Jeremia sonriendo. Él es increíble, te llevarías de 10 con Goku, pero Alex cuando te vea se pondrá muy contenta, dijo Kara. Ella siempre fue fuerte sin mí, bien ya casi tengo la bala, dijo Jeremia. Podríamos cambiar ese, casi, por un lo tengo, dijo Monel. Con un poco más de esfuerzo, Jeremia puso retirar la bala. Estamos salvados, nos vamos ya, dijo Monel cojeando hacia la puerta. Esos temblores son de él, ya está aquí hay que irnos, es tu novio, dijo Jeremia. Nos salvamos. Gritó Monel yendo hacia la puerta, junto a Kara. Pero como, pensé que la base no le permitía sentir el ki, dijo Kara. Bueno, el destruir todas las bases de Cadmus le ayudó a encontrarte, dijo Jeremia. Ah. Fue el grito que se escuchó, junto con un temblor. Como me alegro de escuchar esa voz, dijo Monel. Entonces ven con nosotros, Kakaroto nos puede sacar de aquí, dijo Kara. Jeremia abrió la puerta, pero se quedó del otro lado. Váyanse, yo estaré bien, tengo asuntos que resolver, dijo Jeremia. Pero Alex no me lo perdonará si te dejo aquí, dijo Kara con lágrimas en los ojos. Kara, estaré bien, si tú mueres no habrá nada en que perdonar, ese chico ansía verte, he visto con mis ojos la furia que maneja buscándote, no lo hagas esperar, dijo Jeremia. Kara aceptando a duras penas, se dio la vuelta y subió las escaleras, cuando quiso voltear su papá no estaba más. Cuando terminaron de subir o bueno intentaron, ya que faltaba mitad de la escalera y lo siguiente era ver un cráter generado por Goku. Dios, pudo haber tocado timbre, dijo Monel. Ni bien ellos pudieron subir, fue instantánea la reacción de Goku, el cual en un pestañeo apareció enfrente de Kara y Monel, pegándoles el susto de su vida. Goku. Fue lo dicho por Kara que corrió a abrazarlo. Por su parte Monel se estaba recuperando del susto. Kara, Monel. Dijo Goku con alegría.
Los guardias de abajo lograron subir, pero al ver al Saiyajin abrazando al Daxamita y a Super Girl, hicieron lo más sensato y volvieron por donde vinieron. Goku de la alegría estaba abrazando a los dos al mismo tiempo en un abrazo grupal. Pensé que tu aura me quemaría, pero no, dijo Monel. ¿Están bien?, preguntó Goku con preocupación. Sí, solo me acaban de sacar una bala de la pierna, dijo Monel. Descuida, podría darte una semilla, pero creo que puedo darte energía para que te sientas bien, dijo Goku haciendo que su mano brille y colocándola en la herida de Monel. Se siente raro, pero me siento bien ahora, dijo Monel. ¿Tu cara?, preguntó Goku. Solamente me quitaron mis poderes con una réplica del sol rojo, pero ahora que estoy afuera, ya me recupero sola, dijo Kara de manera pesimista. ¿Pasa algo?, inquirió Goku. Mi padre no quiso venir con nosotros, no sé por qué, dijo Kara ya rompiendo en llanto. Goku la abrazó en el momento y miró a Monel en busca de otra respuesta, pero este se encogió de hombros al no saber nada. ¿Porque hay veces que te salen rayos y hay veces que no?, preguntó Monel rompiendo el momento, ya que le daba curiosidad las transformaciones. Bueno, ahora estoy en mi fase 1, por lo que no expulso tanto poder como en la 2, dijo Goku. ¿Y con la 2 hiciste temblar el planeta? ¿Eso se sintió desde la base de Cadmus?, preguntó Monel. Bueno, realmente recuperé mi fase 3, ese fue el motivo, dijo Goku sonriendo. Esa en la que tienes cara de villano, ¿verdad?, inquirió Monel. Oye, tampoco me parezco tanto a un villano, dijo Goku. Kara rió a eso, mientras se secaba las lágrimas. Será mejor que nos vayamos de aquí, pongan sus manos en mis hombros, dijo Goku. Ambos asintieron y hicieron lo pedido, para luego desaparecer. Empresa de Goku y Bárbara. Goku, Monel y Kara aparecieron en la sala principal de Bárbara, para ser recibidos por Alex, Dina, Bárbara y los hijos adoptivos de Batman. Kara. Fue el grito de Alex, que corrió a abrazar a su hermana. Goku sonrió mientras lo tomaba por el hombro a Monel y se alejaban. Me alegra de que estés bien, dijo Goku con una sonrisa. Monel lagrimeó ante eso. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí, dijo Monel. Alex, he visto a Jeremiah, justo en el momento en que Goku nos vino a rescatar, dijo Kara. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está con ustedes?, inquirió Alex con duda. No lo sé, no quiso venir, dijo que tenía que resolver algunas cosas, no lo sé, aparte Lilian me extrajo sangre, dijo Kara sin saber cómo explicarse. Tranquila Kara, dime, ¿él se encuentra bien?, preguntó Alex. Sí, sigue siendo el mismo, dijo Kara. Alex sonrió, la amenaza de Cadmus había sido mentira por lo visto, sobre que su papá ya no era el mismo. Lamento cortarles, pero quiero saber para qué Lilian quiere tu sangre, interrumpió Dina la conversación. No lo sé, Cyborg Superman me dijo que sería la causa para poder lastimar, incluso matar a Kakaroto, dijo Kara. El impacto que generó en todos no fue poco. Todos miraron a Goku, que estaba al lado de Monel, que al escuchar eso, esbozó una sonrisa retadora. Tomaré en cuenta su advertencia, dijo Goku sonriendo. Goku, no, dijo Kara abrazándolo. Ella sabía que Goku podía ser fuerte y que básicamente su derrota consistiría en una pelea a muerte o un truco de magia por parte de algún mago poderoso que lo desapareciese. Tranquila Kara, estaré bien, dijo Goku tranquilizándola. Hay veces que no te quiero tomar la palabra, cuando le dijiste a Milk que regresarías con vida luego de pelear con Cell, terminaste sacrificándote, dijo Bárbara. Jeje, bueno, pero ahora es distinto, no prometeré algo en vano y no me rendiré ante nada, dijo Goku de manera seria. Bárbara sonrió a eso. Luego volteó y miró a Dick y Jason, haciéndoles señas para que ambos subieran al tejado. Azotea. Bien, ahora que todo se calmó, podemos presentarnos bien, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku, Kara y Dina también estaban en el lugar. Hola, soy Goku, dijo este inocentemente. Goku, era retórico lo que dije, exclamó Bárbara riendo junto a los demás. No eres chistosa, Barbs, dijo Goku.
¿Y bien qué harán ustedes?, dijo Bárbara mirando a Dick y a Jason. Bueno, nunca pensamos que te convertirías en oráculo y ayudarías a combatir contra los malos aquí, dijo Jason con una sonrisa. Bueno, hay cosas que cambian, cuando un ser viene de otro lugar para cambiarte la vida, dijo Bárbara volteando a ver a Goku, el cual estaba discutiendo con Kara. Tengo hambre, Kara, podemos irnos ya a comer, no creo que aguante, me estoy muriendo, decía Goku como un niño. Goku, tienes que esperarte, no puedes pedir comida en un momento como este, decía Kara comportándose como una madre. Jason, Dick, Bárbara y Dina no sabían qué cara poner ante eso. Si ya me puedo imaginar, ya que Kakaroto no era Goku, dijo Jason en tono burlesco. Bárbara solo le lanzó una mirada fulminante. Yo tengo que proteger a los míos, creo que algo que entiendes, dijo Bárbara. Sí, supongo que ya te has olvidado de nosotros, dijo Dick. Yo quería creer que Goku no era Kakaroto, me hubiera gustado echárselo en cara a Bruce, dijo Jason. Bueno, todo no se puede, pero lo que sí se puede es que se quedarán, dijo Bárbara. Yo no podría, solo le hice este favor a Bruce, pero yo debo proteger mi ciudad, el pingüino nunca para, tiene tránsito de personas por todos lados, dijo Dick. Entiendo eso, pero tú, Jason, inquirió Bárbara. Bueno, yo podría, pero no te prometo que sea cuidadoso con los delincuentes, dijo Jason. Nunca lo has sido, así que, mencionó Dick bromeando. Como sea, no creo que Bruce me necesite por allá, siempre me dice que la cago, dijo Jason. Yo entonces, si ya no tenemos nada que hacer acá, me iré, dijo Dick. ¿En qué quedamos?, dijo Bárbara en tono de pregunta. No le diré nada a Bruce aún, aunque no creo que le falte mucho para darse cuenta. Dick volteó por última vez a ver a Goku para confirmar una cosa. Se ve que es buena persona, por algo en tan poco tiempo lo quieres más que a nosotros, dijo Dick con una sonrisa. Eres un tarado, pero sí, si lo conocieras opinarías lo mismo, dijo Bárbara. ¿Ya se van?, preguntó Goku, que se acercó al lugar. Sí, eso parece, dijo Dina. Mi trabajo ya terminó, no hace falta que sigamos en esta ciudad, dijo Dick. ¿Quieres que te lleve de vuelta a Gotham?, preguntó Goku a Dick. Te diría que sí, pero no quiero molestar, dijo Dick. Descuida, no me tomará nada de tiempo, solo dime en qué dirección queda esa ciudad, dijo Goku. Dick señaló en una dirección. Goku se concentró y localizó la presencia de las personas de Gotham. Te dejaré en la ciudad, no te puedo garantizar dónde, dijo Goku. Dick asintió, él aún no entendía cómo irían. Goku, no vayas de esa forma, recuerda, dijo Dina. Cierto, me olvidaba, dijo Goku expulsando ki y pasando a su Super Saiyajin. Eso es asombroso, sentí por un momento que salía volando, dijo Jason con el gancho en su mano. Bien, podemos ir, de paso quiero hablar contigo, luego hablaré también contigo, dijo Goku viendo a Dick y luego a Jason. Está bien, dijo Dick, luego este saludó a los demás. Ya vuelvo, dijo Goku tomando por el hombro a Dick y desapareciendo del lugar. ¿Qué mierda fue esa, magia?, inquirió Jason. No, solo se teletransportó, dijo Dina. Con Goku y Dick. Ambos aparecieron en el cielo de la ciudad de Gotham. Goku por supuesto sujetó a Dick y luego lo llevó a una azotea. Eso se sintió raro, no sé si vomitar o qué, dijo Dick algo confuso. Descuida, es normal, dijo Goku. Gracias por traerme, por cierto, ¿que querías hablar conmigo?, preguntó Dick. Si me das tu permiso, quisiera entrar en tu mente para poder ver un poco más acerca de sus historias, dijo Goku de manera seria. Dick lo dudó al principio, no sabía si confiar en este sujeto, pero algo dentro de él se dio, si Bárbara confiaba, algo bueno tenía que tener este sujeto. De acuerdo, dijo Dick. Goku sonrió y se acercó poniendo una mano en la cabeza de Dick y empezando a ver todos sus recuerdos. Él no sería egoísta y al mismo tiempo comenzó a compartirle sus recuerdos también. Al pasar unos minutos, Goku retiró su mano, y en ese momento Dick abrió los ojos algo exaltado. Este miró a Goku, el cual lo miraba de manera serena.
Ahora comprendo por qué le caíste bien a Bárbara, eres una persona muy bondadosa, por no decir que tu poder es increíble, dijo Dick viendo al Saiyajin. Gracias, yo ya veo por qué eres también una persona importante para Barbs, solo me quería asegurar de tus intenciones, y creo que ya conozco un poco mejor a ese tal Bruce, dijo Goku sonriendo. ¿Viste su identidad? Bueno, ¿qué digo? Claro que la viste, has visto mis recuerdos, solo te pido que no, intentó terminar Dick, pero Goku lo cortó. Descuida, no diré nada, sé cómo se manejan gracias a Barbs. Cuídate, fue una manera rápida de conocernos, pero sirvió, dijo Goku levantando su mano en señal de saludo y con eso desapareció. Qué sujeto peculiar, dijo Dick con una sonrisa. Goku regresó junto a Bárbara y Dinah. Tardaron un poco, mencionó Dinah con curiosidad. Solo quería conocerlo, me pareció un sujeto agradable, también lo llevé porque capaz necesitaban algo de privacidad, dijo Goku. ¿Privacidad sobre qué?, dijo Bárbara, hasta que se dio cuenta de lo que hablaba el Saiyajin. Ah, no son, tú no me vengas con tu inocencia, volvió a mencionar Bárbara. Yo no dije nada, dijo Goku mirando hacia otro lado. Oh, Goku va entendiendo un poco más sobre las cosas, entonces de a poco entenderás lo que yo te digo, dijo Dinah coqueteando con el Saiyajin. Goku rió nerviosamente. Siempre son así. Incluso con tu novio, dijo Jason mirando a Kara. Sí, hay veces que quiero matarla, pero ya es imposible hacerla cambiar de opinión, dijo Kara. Entiendo, ya conozco cómo es Dinah, dijo Jason. Tranquila Barbs, no volveré a hacer eso, dijo Goku que estaba siendo tironeado de la oreja por Bárbara. Más te vale, dijo Bárbara Roja. Solo les pediré algo a ustedes chicas, antes que vayamos a cenar, quiero hablar a solas con Jason, dijo Goku serio. Goku, dijo Bárbara al ver su mirada. Descuida, las alcanzaremos en un instante, dijo Goku viéndolas. Jason, bien vamos Kara, dijo Bárbara. Sujétense, dijo Kara intentando acomodar a Bárbara y a Dinah. Kara, que tus ganas de matarme no surjan ahora, dijo Dinah con una sonrisa. Lo tendré en cuenta, dijo Kara despegando. Goku y Jason se quedaron en el lugar viéndose fijamente. Si me das permiso, haré lo mismo que con Dick, ¿puedo leer tu mente?, dijo Goku. Jason parpadeó confundido, para ser un tipo poderoso, le pedía permiso para leer su mente. Si tienes la fuerza necesaria para hacerlo, ¿por qué no lo haces?, dijo Jason de brazos cruzados. No es mi manera intimidar a la gente y menos si son cercanos a Barbs, dijo Goku. Es importante ella para ti, ¿verdad?, mencionó Jason. Mucho, por eso quiero asegurarme de que no cometerás algo que la lastime, ella no es una persona por la que deba pasar malos ratos, dijo Goku serio. Está bien si me lo pones así adelante, dijo Jason con algo de pudor por lo que pudiese pasar. No te preocupes, será más rápido de lo que crees, dijo Goku colocando su mano en su cabeza. Goku comenzó a ver los inicios de Jason, cuando este intentó robarle las ruedas a Batman, cómo conoció a Barbs, cómo este murió y volvió a la vida. Por su parte Jason a través de Flash estaba viendo todos los recuerdos de Goku. Goku retiró la mano. Diablos. ¿Por qué me enseñaste tus recuerdos?, preguntó Jason. Lo vi justo, por cierto, bienvenido, dijo Goku con una sonrisa. Yo solo espero el momento en el que me saque volando de aquí al ver mi vi, espera que, dijo Jason. No soy quien para juzgar tu vida, yo he tenido un rival que cometido atrocidades, amigos que antes eran enemigos, y los hice cambiar poco a poco, y eso es lo que importa el presente, dijo Goku con una sonrisa. Jason se asombró, por primera vez no se sintió juzgado, a pesar de lo que vio, la cantidad de gente que mató y ahí estaba aceptando lo cual nuevo. Gracias, no sé qué decir, dijo Jason. Supongo que habrás visto cómo soy mediante mis recuerdos, así que vámonos, dijo Goku. ¿A dónde?, preguntó Jason. ¿No escuchaste a Kara? La comida me llama, me estoy muriendo de hambre, dijo Goku tocándose el estómago. ¿Tú siempre comes como yo he visto?
preguntó Jason. Solo como un poquito, dijo Goku riendo. Jason no estaba preparado para ver comer a un Saiyajin, esto seguramente sería algo inaudito. A fin del capítulo.